Buenos días, mi nombre es Ruth Priscila Catalán Landero y les voy a hablar de la introducción a la patología de acuerdo al libro Robbins de la página 31 a la 40. Bueno, la patología es una rama de la medicina que estudia las enfermedades. Esta se encarga de explicar los motivos de los signos y síntomas que son manifestados en los pacientes. La patología estudia las causas de la etiología, los mecanismos de la patogenia, alteraciones estructurales como pueden ser cambios morfológicos, consecuencias funcionales que puede ser el significado clínico. Como etapas tenemos son 5 etapas y la primera etapa es la humoral. Esta se trata de que el ser humano le atribuye a la causa de su enfermedad a humores, a un espíritu o al folclore. La segunda es la etapa orgánica. La enfermedad inicia en los órganos. Justo aquí inicia el método de la correlación anatomoclínica. Este es el sitio que nos conlleva a un resultado clínico. Tenemos como número 3 la etapa tisular. Se dice que los órganos están formados por tejido y que en esos tejidos es el sitio donde se forma o produce la enfermedad. Esta etapa fue propuesta por Javier Bichat. Seguimos con la etapa número 4, etapa celular. Se dicen que las células son el sitio de la enfermedad y que al afectar las células eso nos va a llevar a manifestar signos y síntomas. Y como etapa número 5, que es la etapa molecular, esta se trata de estudiar las células a nivel molecular por técnicas bioquímicas o biofísicas. Es la etapa en la que nos encontramos actualmente. Bueno, aquí les quise mostrar dos grandes fundadores muy importantes. Solo fue para que los tomáramos un poquito en cuenta, y el primero es Antonio Beneviani, médico italiano, fundador de la anatomía patológica. También es un pionero en la correlación clínico-morfológica. Se desempeñó como cirujano en Florencia y él detalló los protocolos de al menos 15 autopsias. Y bueno, como segundo tenemos a Karl von Rokitansky. Él fue un médico de nacionalidad austriaca. Él supervisó más de 70,000 autopsias y realizó cerca de 30,000 autopsias. Es decir, que él realizaba 2 autopsias al día durante 7 días a la semana, más o menos. Y bueno, ahora también tenemos las ramas de la patología, que es patología clínica y anatomía patológica. La patología clínica es la que se aplica en métodos de laboratorio. Estas son para el diagnóstico de cualquier enfermedad. La patología clínica involucra exámenes de laboratorio que se solicitan y cómo se van a interpretar. La anatomía patológica es la que la mayoría ya conoce, que es la que se enfoca principalmente en estudiar las células, tejido y órganos para diagnosticar cualquier enfermedad. Ahora, si lo vemos de otra manera, la patología clínica, pues aquí podemos abarcar lo que es la química clínica, microbiología clínica, parasitología, hematología, banco de sangre, inmunohematología y citogenética. Todo ello es un método laboratorial, métodos de diagnóstico, exámenes solicitados, etc. También tenemos como siguiente diapositiva la anatomía patológica.
La anatomía patológica abarca lo que es la patología quirúrgica, es decir, las biopsias. Tenemos la citología, que puede ser ginecológica o no ginecológica, así como muestra en la imagen, que se encuentra en medio, que es ginecológica. Y la autopsia, que vendría siendo lo mismo que la biopsia, solo que en un espécimen post-mortem. Aquí también tenemos la patología forense y la inmunopatología. Entonces todo esto es anatomía patológica. Ahora pasamos con los dos ámbitos que tiene la patología, que sería la general y la sistémica. Bueno, la general habla de las reacciones habituales que las células generan al exponerse mediante a un agente causal. Y la sistémica se expone más a fondo la explicación de las alteraciones y los mecanismos presentes de las enfermedades. Ahora pasamos a lo que son los aspectos del proceso patológico. Tenemos 4 aspectos. El primero es la etiología, que abarca la genética y las adquiridas. Son factores generadores de la enfermedad y sus causas son genéticas y las adquiridas. En genéticas puede darse por alguna mutación o translocaciones. Un ejemplo sería la fibrosis quística. Este es un trastorno genético dado por una mutación. En las adquiridas pueden ser los factores tradicionales a los agentes físicos, químicos e infecciones. Pero aquí hay algo muy importante. También hay enfermedades multifactoriales, en el cual se habla de ambos factores, el genético y el adquirido. Seguimos con la patogenia. La patogenia es la secuencia de episodios celulares bioquímicos y moleculares por el cual las células experimentan al momento de su exposición ante un agente lesivo. Como número 3 tenemos en los cambios morfológicos. Estos se dan en consecuencia a lo anterior. Y como número 4 es las manifestaciones clínicas. Son alteraciones funcionales. Y esto es lo que provocan los signos y síntomas. Bueno, ahora vamos a pasar a la perspectiva general de la respuesta celular al estrés y los estímulos nocivos. Aquí podemos observar una imagen que vamos a explicar. Y como primero tenemos la célula normal, que está aportando con las necesidades fisiológicas del organismo y para mantener un estado de equilibrio, que es lo que conocemos como homeostasis. Pero, ¿qué pasaría si esta célula entra en un estado de estrés y se empieza a producir respuestas funcionales estructurales reversibles? Ojo, reversibles. Ante los cambios patológicos o por algún estímulo patológico, esto lo ejecuta la célula que se encuentra en estado de estrés. Se dice que son reversibles porque cuando ese estímulo cesa la célula, puede regresar a su estado de originalidad. Pero, ¿qué pasa ahora si se supera el límite de respuesta adaptativa o hay algún estímulo lesivo o presenta alguna alteración genética? Decimos que la célula está lesionada. Ahí vemos la célula lesionada, dice lesión celular. Que en primer instancia se habla de una lesión reversible, que es transitoria. Pero si el estímulo es persistente o extenso, decimos que la célula pasa a un estado de irreversibilidad y va hacia un estado de muerte celular. Como última instancia, bien puede ser un proceso de necrosis
o un proceso de apoptosis. Vemos que si hay una lesión celular ya irreversible, la célula muere y puede ser muerte por necrosis o apoptosis. Y como bien dice el libro en un apartado, la adaptación, que es la lesión reversible y la muerte celular, son etapas del deterioro progresivo. Entonces la muerte celular es el resultado final de una lesión celular progresiva. Y como por último vamos a hablar de la autofagia. Esta es una respuesta celular adaptativa que se produce en casos de carencia nutricional cuando la célula trata de disminuir la demanda nutricional comiéndose sus componentes intracelulares, o sea, comiéndose a sí mismo, para tratar de compensar el aporte energético, como lo vemos en la imagen, que tiene demanda nutricional para compensar su aporte energético. En este caso también hablamos de la alteración metabólica, como muestra en el mapa, que se manifiesta como acumulaciones intracelulares. Y por último, el envejecimiento celular, que hay una disminución de la actividad metabólica, alteraciones estructurales y funcionales.